Hola, buenas tardes, chicos. Por favor, me confirman si escuchan y ven la pantalla, por favor, de la pizarra que es negra. Sí, le dice, se le escucha y se ve la pantalla. Ya, qué bueno, bien, muy bien. Bueno, Dicen una consulta. dime. Muy buenas tardes. Quería preguntarle si iba a grabar la clase. Sí, la estoy grabando. Esta espero que se grabe porque estoy haciéndolo con grabador de pantalla, pero ya la próxima clase vamos a utilizar el Teams que se graba automático, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora. Creo que sí se está grabando. Ya. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, no hay problema. Muy bien. Bueno, un ratito vamos a terminar de admitir a los que recién se están uniendo. Bueno, ya, imagino que ya están todos. Bueno, la clase no dura mucho, es 1 hora. Es la primera clase práctica número 1, así que vamos a comenzar. Es la misma clase que hemos llevado hoy día en la mañana y vamos a colocar en nuestro cuaderno, obviamente, haciendo referencia a la clase práctica para llevar un- un registro, ¿ya? Vamos a tener clase práctica número 1. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver un ratito. Ver, admitir. Ya. Traten de entrar apenas puedan en esa plataforma. Se entra directamente cuando se utiliza el correo institucional. Entonces, cuando están utilizando el correo personal, Yahoo no permite entrar directamente. ¿Ven? Entonces ya empiecen a manejar su correo institucional. Eso va a ser importante para no perjudicar las clases, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar. La clase del día de hoy, chicos, si bien no hemos avanzado todavía cálculo en sí, es una clase importante porque nos va a dar las herramientas para poder manejar el álgebra. ¿Y dónde nosotros utilizamos el álgebra? Nosotros utilizamos el álgebra cuando estamos resolviendo límites o estamos resolviendo derivadas, porque generalmente estos procedimientos nos pide básicamente que simplifiquemos las expresiones algebraicas. Y esta simplificación implica utilizar ya sea teoremas de exponentes, teoremas de radicación, factorizaciones, productos notables, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros por el tiempo, he tomado la decisión de que vamos a aprender primeramente, o reaprender, mejor dicho, las propiedades de los exponentes. Porque si bien nosotros manejamos seguido esto, hay que tener en cuenta
que el dominio de estas propiedades nos permiten simplificar muchas expresiones algebraicas. Entonces, vamos a recordar en esta primera parte cuáles son esas propiedades, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí ya. La primera propiedad, una de las más importantes, la que más se utiliza normalmente, es esa propiedad que nos dice que si nosotros tenemos una potencia elevado al grado m por otra elevado al grado n, entonces potencias de la misma base, lo que hacemos es copiar la base y sumar los exponentes, ¿no? Esta es una de las propiedades que recurrentemente utilizamos en potencias. Pero no solamente en el producto, chicos, también tenemos la propiedad de potencia en lo que es el cociente. Por lo tanto, si nosotros dividimos potencias de la misma base, distinto exponente, entonces en un cociente nosotros agarramos, copiamos la base y lo que vamos a hacer va a ser restar en los exponentes en el resultado. Ahora, también podemos tener la potencia de otra potencia, es decir, ¿qué tal si nosotros tenemos x elevado a la m y todo esto elevado a la n? Entonces tenemos potencia de potencia. Cuando hay potencia de potencia, nosotros copiamos la base y lo que hacemos es multiplicar las potencias, m por n, ¿no? Entonces esto no solamente es válido para dos potencias, ¿no? Yo podría ponerle aquí un corchete y ponerle r, otra potencia, entonces esto se extiende para n potencias, ¿no? Cuantas más potencias hay aquí, entonces esas potencias se van a multiplicar en el resultado. También es bueno recordar que podemos nosotros tener el producto de dos bases distintas, pero todo elevado a un exponente n. Entonces, cuando tenemos dos bases distintas elevado al exponente n, hay que recordar que este exponente se distribuye en cada uno de estos factores. Entonces, se puede anotar como x elevado a la n por y elevado a la n. Ahora, lo interesante es que también en las fracciones se distribuye el exponente. Nosotros podemos tener, por ejemplo, x partido por y, esta es una expresión fraccionaria, y todo elevado a la n, entonces se distribuye los exponentes en el numerador, como vemos aquí, y también en el denominador, que es de base y, ¿no? Es otra base. Entonces distribuimos el exponente, es otra propiedad. También hay que recordar que no necesariamente esta n es positiva. Puede haber un número elevado a un exponente negativo, entonces n puede ser negativo. Eso significa, por ejemplo, si nosotros tenemos x elevado a la menos n, esto se puede reescribir como el recíproco. En este caso, por ejemplo, tenemos x elevado a la menos n, ¿es parte de un numerador? Sí, es el numerador del quebrado x a la menos n sobre 1. Entonces, para que este menos n, que es el exponente, se convierta en positivo, lo que tenemos que hacer, chicos, es bajar al denominador toda esta expresión ya con el signo del exponente cambiado. ¿Qué quiero decir? Que esto va a ser igual, me va a quedar 1 en el numerador porque voy a bajar al denominador la expresión x, pero ya no va a ser x a la menos n, sino que va a ser x a la n. Esta propiedad me permite transformar exponentes positivos o negativos, mejor dicho, en exponentes positivos. Pero también puede pasar que la base no sea simplemente x, sino que la base sea un quebrado.
x sobre y. Y tener que encontrar x sobre y elevado a la menos n. Lo primero que tenemos que recordar es que este exponente se distribuye, como hemos visto en esta, aquí, como hemos visto en esta propiedad. Ahí está. Como hemos visto en esta propiedad, ¿no? Se distribuye el n. En este caso, lo que vamos a distribuir va a ser el menos n. Eso significa, chicos, que vamos a tener aquí x elevado a la menos n sobre y elevado a la menos n. Pero en matemáticas, una regla fundamental e importante es que no tenemos que dejar los exponentes negativos. Siempre es mejor trabajar con resultados y exponentes positivos. Entonces, esto yo quiero convertir a exponente positivo. Lo que tengo que utilizar es la propiedad que les he dicho. Para convertir esto en positivo va a bajar al denominador. Y si tuviese yo un denominador que es negativo, este tendría que subir al numerador para que se cambie a positivo. Eso significa que esto de aquí se puede escribir como y elevado a la n, chicos, sobre x elevado a la n. De aquí nosotros podemos llegar a la conclusión de que si ustedes observan y a la n sobre x a la n es lo mismo que decir y partido por x y todo elevado a la n. ¿No? Es una propiedad importante que se suele utilizar con regularidad para cuando queremos reescribir funciones. Muy bien. Ahora, lo que nosotros también podemos recordar, algunas otras propiedades importantes, es que también la radicación y la potenciación son dos operaciones de la misma moneda. ¿Qué quiero decir? Todo radical se puede convertir en una potencia y toda potencia se puede convertir en radical. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos la raíz enésima de x elevado a la m, el radicando es una potencia, nosotros podemos reescribir esta raíz como una potencia. Eso significa que copiamos la base y el exponente va a estar compuesto por un quebrado. ¿Y cuál va a ser ese quebrado? El exponente del radicando en el numerador y el índice radical en el denominador. De esta manera, nosotros podemos convertir cualquier raíz a potencia. Una propiedad importante, chicos, y que la voy a demostrar aquí con un ejemplo básico, es que una potencia está elevado al grado 0, es decir, potencia x elevado a 0, cualquier cosa elevado a 0, chicos, es 1, siempre. Pero esto quiero hacerles una demostración pequeñita porque la idea es que se les quede que cualquier cosa elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Entonces, siempre va a ser igual a 1. ¿Cómo vamos a demostrar? Voy a agarrar un ejemplo tipo y voy a decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un cociente que sería x elevado a la 4 dividido entre x elevado a la 4, antes de decir lo mismo entre lo mismo es 1, quiero recordar que por propiedad de potencias, x elevado a la 4 entre x elevado a la 4 es lo mismo que decir x elevado a la 4 menos 4. Y además sabemos que 4 menos 4 es 0. Y esto es lo que estamos nosotros queriendo demostrar, que de aquí, de x a la 4 entre x a la 4, llegamos a x elevado a la 0 y x elevado a la 0 pues es 1. Queremos demostrar eso. Para eso lo que voy a hacer, fíjense, es reescribir este quebrado como el producto de sus factores. Nosotros sabemos que x elevado a la 4 es lo mismo que x multiplicado por x, multiplicado por x y multiplicado por x, ¿no? 4 veces x es x a la cuarta.
De la misma manera, el denominador es 4 veces x. X por x por x y por x. Como tenemos el producto de factores en el numerador y el producto de factores en el denominador, chicos, vamos a simplificar, pues. Esta x se va a ir con esta x se va a ir con esta x, esta con esta y finalmente esta con esta. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros hacemos x a la cuarta entre x a la cuarta, se simplifica. Y como ustedes saben, en el numerador no puede quedar 0. Tiene que quedar la unidad. Lo mismo en el denominador. No puede quedar 0. Tiene que quedar, pues, la unidad. Ahí está. Y 1 dividido entre 1, chicos, es 1. Por eso, nosotros decimos que x elevado a la 0 es igual a 0. A 1, perdón. Entonces, por lo tanto, un momentito, por favor. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Sí, te comento que aquí está posicionado. Muchas gracias, chicos, por esperar. Ya. Muy bien, como les iba diciendo, entonces nos queda que 1 dividido entre 1 es 1. Bueno, por lo tanto, este simbolito, como un triángulo con puntitos, significa por lo tanto. Queda demostrado que x elevado a la 0 es igual a 1. Pero no solamente x elevado a la 0, cualquier cosa que nosotros elevemos a 0 siempre va a ser 1. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Cualquier expresión algebraica, cualquier función, cualquier conjunto de números complejos, etcétera, siempre va a ser 1 si está elevado a la 0. Por ejemplo, si tenemos x elevado al cubo por y por z menos z a la cuarta más raíz cuadrada de x. Y todo esto, digamos, dividido entre 1 sobre x sobre y. Y además, yo les digo, todo esto de aquí, le voy a poner un corchete y digo, todo esto está elevado a la 0. Si todo esto está elevado a la 0, ya no me interesa, escúchenme bien, ya no me interesa hacer las operaciones de adentro, fijarme si es función polinomial, racional, no me interesa hacer eso. Porque el hecho de que todo esto esté elevado a 0 ya me dice que su simplificación es igual a 1. Entonces, que el resultado de eso es igual a 1. Entonces, de ahora en adelante, chicos, yo quiero que ustedes se acuerden bien que cualquier cosa elevado a la 0, con esta demostración que acabamos de hacer, cualquier cosa elevado a la 0 siempre va a ser igual a la unidad. Entonces, miren, este formulario que yo les estoy presentando ahora, quiero que lo tengan en su primera página para que recuerden, para que se den cuenta algunas operaciones que nosotros vamos a manejar cuando hagamos funciones y para que vayan observando que estas propiedades son muy útiles para poder simplificar expresiones matemáticas, expresiones algebraicas. Muy bien, entonces, dado esto, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? Hello.
Sí, está todo claro, Alicia. Sí, Alicia, se entiende. Gracias, muy amables. Entiende. Muchas gracias. Ok, vamos entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar estas propiedades para poder simplificar expresiones. Y esto significa ir manejando estas propiedades e ir reduciendo las expresiones, ¿no? Vamos a ver ahora enseguida un ejercicio para que ustedes vean cómo nosotros podemos utilizar dichas propiedades para resolver. Entonces, vamos a poner como ejercicio número 1. Ya, ahí está. Y la consigna es la siguiente. Simplificar, ya, 2 puntos. Aquí tenemos 2 elevado a un exponente n más 4 más 2 multiplicado por 2 elevado a la n y todo esto de aquí, chicos, tac, dividido entre 3 multiplicado por 2 elevado a la n más 3. Muy bien, fíjense esta expresión, chicos. Piensen, ¿qué podemos hacer? Simplificar significa resolver este ejercicio, dejarlo más reducido posible, pero aplicando nuestras propiedades. Si ustedes observan, en el numerador tenemos 2 elevado... A ver, un momentito, por favor. Esperen un ratito. Ah, pero me dije que estaba sobreponiendo por eso la mamá de comida. Yo estaba haciendo frío. ¿Ahora quieres ir? No hay nada. Y le he dicho, también conmigo. ¿Quieres ir? No quiero ir, pero dice que no sabe decir que no. No, ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho. Estás obligando. ¿Tú quieres? No quieres. No quieres ver gente. Pero yo ya lo disculpaba. Me disculpaba, mis abuelos me estaban Yo tengo su conocer a los demás. Primero que educar y es verdad lo que está diciendo, también vive de mi cabeza. O no de esa manera. ¿Cuándo conoces a la mamá de Camila? por motivos. Chicos, disculpen, perdón, los gajes del oficio de ser mamá. Ya. Entonces, les decía este ejercicio. A ver, chicos, ustedes que están ya han visto, ya han analizado, seguro ya han resuelto, ya deben tener el resultado. Díganme, a ver, alguien está queriendo ingresar. Díganme, ¿qué podemos hacer? A ver. ¿Qué se les ocurre hacer para poder... Usar la primera fórmula. Ya, muy bien. ¿Cuál es la primera fórmula? El producto de potencias. Aquí vamos a ver. Aquí está el primer teorema. Este de aquí. Miren, decir x elevado a la m por x elevado a la n es igual que x a la m más n. Pero nosotros, chicos, podemos retornar de este resultado, podemos retornar a este de aquí. Entonces, eso significa que esto de aquí, miren, este 2 elevado a la n más 4, se puede escribir con 2 elevado a la n por 2 elevado a la 4. Y eso me va a permitir operar algunas cositas. Por eso vamos a ir entonces reescribiendo o, digamos, haciendo que estos se vean como exponentes únicos, no como una suma. Entonces vamos a tener muy bien 2 elevado a la n
por 2 elevado a la 4. Muy bien, ¿qué nos queda aquí? Nos queda 2. Este paréntesis innecesario, chicos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir 2 por 2 a la n. No me multipliquen nada porque cuando trabajamos con exponentes siempre es mejor hacer que todas las bases o la mayoría de las bases sean las mismas, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, 3 no se puede hacer nada y aquí podemos hacer exactamente lo mismo, utilizar el primer teorema para convertir esto en por 2 elevado a la n y por 2 elevado a la 3. Ya. Chicos, ¿qué hacemos ahora? Hello, ¿qué hacemos ahora? Dígame. Lisa, ¿podríamos sacar el factor común de las operaciones? Muy bien, de lo de arriba, ¿no? Del numerador. Muy bien. Podemos sacar el factor común. ¿Por qué, chicos? A ver, yo les voy a contar el error común que tienen cuando ven esto de aquí. ¿Cuál es el error común que tienen? Dicen, voy a simplificar esto con esto. Pregunta, ¿puedo simplificar eso con eso? ¿Alguien me puede decir si es posible? Y si no es posible, ¿por qué no es posible? ¿Alguien me puede comentar? Lisa, no se podría debido a que hay una suma de por medio y no se puede simplificar un solo término. Muy bien. Solo se simplifica, muy bien, cuando todos los términos son factores en el numerador y en el denominador. Este término con este, chicos, no son factores, son sumandos, porque son esto más esto es una suma. Eso significa que está prohibido hacer esto y les estoy recalcando para que no cometan este error en el examen. Entonces, lo que hacemos es agarrar y tratar de sacar un factor común aquí para poder convertir en factores. Y si ustedes observan, aquí hay dos factores comunes. Por ejemplo, el factor común en ambos sumandos es 2 elevado a la n, pero también el factor común es 2, o sea, es uno de los dos. Siempre el factor común es con el exponente más chiquito, eso tienen que acordarse. Entonces, si sacamos como factor común el 2n por 2, entonces lo que hago es dividir esto entre esto, y me va a quedar aquí 2 elevado al cubo. Más dividimos este sumando dividido entre esto, y me va a quedar 1. Estamos factorizando. ¿Qué significa factorizar? Convertir en el producto una suma, una resta, un polinomio, convertir en producto. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto ahora sí es un factor, chicos, es producto de factores. Esto es un factor multiplicado por este factor y multiplicado por otro factor que, si bien es un binomio, diríamos eso, sigue siendo factor porque todo esto es producto y producto. Entonces recuerden que lo que estamos haciendo es convertir en el producto, ¿no? Entonces, esto por esto, ahí están los tres factores.
Todo esto dividido entre 3 multiplicado por 2 elevado a la n por 2 elevado a la 3. Ahora, si ustedes observan, ya podemos simplificar porque tenemos factores en el numerador y factores en el denominador. Eso significa que con esto se puede simplificar. Un 2 se puede simplificar con un 2 de aquí y me queda 2 elevado al cuadrado. Y ya está el resultado en el numerador y en el denominador. El numerador me queda simplemente como 2 al cubo más 1. Y en el denominador me queda como 3 multiplicado por 2 al cuadrado. Estas operaciones no necesitan calculadora, chicos, porque 2 al cubo es 8, más 1 es 9, 3 por 4 es 12, y como nos queda una fracción reductible que se puede aún simplificar sacando tercera en el numerador, tercera en el denominador, el resultado final o la simplificación final de este ejercicio es 3/4. Con ello hemos llegado a la simplificación. Miren, utilizando las propiedades, manejando las propiedades para que podamos nosotros trabajar. En este ejercicio, ¿alguno o alguna tiene alguna pregunta del procedimiento? ¿Ha entendido muy bien? Díganme, hablen ahora o callen para siempre. Ya está. Muy bien, creo que han entendido. Vámonos a un segundo ejercicio. Este es un primero, vámonos a un ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Muy bien. Pongamos simplificar. La siguiente expresión. 2 elevado a la cuarta, todo esto elevado al exponente menos n, multiplicado por 2 elevado al cuadrado, todo esto elevado al exponente 3, ¿no? Dividido entre 2 elevado a la 2 y elevado a la 2. Multiplicado por 2 elevado a la menos 2 elevado a la 2 y todo esto elevado a la n. Muy bien, ahí está. Observen, por favor, chicos, a ver qué podemos hacer. ¿Cómo comenzamos a resolver este ejercicio? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo comenzamos, señores y señoras? Manifiéstense, por favor. Usando la tercera propiedad, Elisa. Ya, la tercera propiedad es la potencia de una potencia. Muy bien, creo que solo ahí tengo una estudiante. ¿Dónde estarán los demás? Voy a tener que llamarles lista. Muy bien, potencia de potencia. Lo que vamos a hacer es fijarnos siempre que al tener una potencia de otra potencia, nosotros podemos reescribir esto como 2 elevado a la menos 4n. Eso significa que al utilizar la tercera propiedad, esto nos queda como 2 elevado a la menos 4 por n. Lo propio aquí, potencia de potencia. Tengo 2 elevado a la 2 por 3, 6. Muy bien, ya está. ¿Qué hacemos en el denominador? ¿2 elevado a la 4? Esto está 2 elevado a la 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es la potencia. Entonces, como 2 al cuadrado es la potencia, esto es 2 elevado a la 4. Listo.
Y aquí, chicos, escúchenme bien, ¿cuánto es menos 2 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es menos 2 elevado al cuadrado? Sería menos 1 sobre 2 al cuadrado. Sería menos O 1 sobre 4. 2 al cuadrado. Menos No me 4. acuerdo. Sí, está bien. Lo estás invirtiendo, pero no necesitas invertir porque el exponente no es negativo, es positivo. Entonces, menos 2 al cuadrado es menos 4 elevado a la n. Lo que estás haciendo es operar la potencia. Aquí quiero anotar una cosita bien importante, la voy a anotar con otro color porque es algo bien importante que ustedes recuerden del álgebra. Entonces, esta notita es muy importante, es la siguiente. Si nosotros tenemos una base negativa elevada a un exponente par, ¿qué significa? Una base negativa es menos 2, por eso aquí hay paréntesis, y el exponente es 2, 4, 6, 8, 10, no importa, cualquier número par. Cuando está entre paréntesis, esta base es negativa, pero no es lo mismo cuando tenemos menos 2, como en este caso, elevado al cuadrado. Aquí la base, chicos, es positiva, pero el signo de adelante está por fuera y no se eleva al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de aquí? Elevar menos 2 al cuadrado se eleva número y signo. Eso significa que cualquier signo elevado a un número par, su premultiplicación siempre va a ser positiva y esto va a ser 4. En cambio, cuando el signo está por fuera, como en nuestro ejercicio, el signo no se eleva al cuadrado. Lo que se eleva al cuadrado es solamente el número. Entonces nos va a quedar aquí menos 4. Esto es muy importante que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque menos 2 elevado al cuadrado, como no había un paréntesis, otra cosa hubiera sido que yo les hubiese puesto así. Ah, bueno, si hubiera estado así, ya, ahí hubiéramos dicho se eleva también el número. Pero no había un paréntesis ahí. Por lo tanto, se presupone que el signo está aparte. Entonces nos va a quedar esto de aquí. Y fíjense ahora en nuestra nueva expresión. Podemos simplificar porque todos son factores. Es el producto de 2 elevado a la menos 4n por 2 a la 6 dividido entre el producto de 2 a la 4 por 2 a la menos 4n. Eso significa que se puede simplificar los factores que sean idénticos. En este caso, 2 elevado a la menos 4n. Quedándonos 2 elevado a la 6 partido por 2 elevado a la 4. En esta posición ustedes pueden agarrar y decir, bueno, simplifiquemos, pues simplifico 4 2 de aquí arriba con los 4 de aquí y me queda 2 al cuadrado. Perfecto, se puede simplificar. Un camino un poco más largo es recordar que la división de potencias de la misma base, distinto exponente, se puede expresar como copiamos la base y restamos los exponentes. Por lo tanto, nos queda 2 al cuadrado. También el mismo resultado que nos quedaría si nosotros decidiésemos simplificar. Entonces, 2 al cuadrado es igual a 4. Con ello hemos llegado al resultado y hemos encontrado la simplificación o el resultado final de esta expresión. Entonces, miren cómo nosotros podemos trabajar con las propiedades de exponenciación o de exponentes para poder resolver. Entonces, quiero ver ahora ustedes, quiero que trabajen. Quiero que me resuelvan el siguiente ejercicio para ver si están entendiendo cómo se aplican las propiedades de los exponentes. Entonces vamos a poner aquí el ejemplo número 3, que es el que ustedes van a ir resolviendo. Ejemplo número 3, agarren su cuaderno, sus apuntes, todo.
Y lo que les voy a pedir es que simplifiquen. Simplificar. 2 puntos. 2 elevado a la m más 1 multiplicado por 4 elevado a la m más n, y todo esto dividido entre 8 elevado a la m menos 1 multiplicado por 2 elevado a la 2n más 3. Ahora sí, pónganse las pilas y a trabajar. Vamos, vamos.
Hola chicos, ¿ya está o no está? ¿Cuánto les ha salido? 2, Lice. Bien, una persona nomás ha sacado 2. ¿Quién más ha sacado 2? Por favor. Yo he sacado 2. 2 personas. ¿Alguien más ha Igualmente, sacado Lice, 2? 2. 2. 3 personas. Todas las chicas han sacado 2. Los chicos no han sacado 2. ¿Dónde están los chicos? Yo he sacado 2, Lice. Todas las 2 chicas. también. ¿Dónde están los chicos? Hello. No hagan quedar mal al equipo. ¿Alguien ha sacado 2 de los chicos? ¿Dónde están? Están en la pichanga. Yo he sacado 2. 1. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya, vamos a resolver. Eso significa que están operando de manera ordenada y están pudiendo encontrar directamente la forma de simplificar. Ahora sí, ¿qué es lo primero que han hecho? Aplicar la primera y segunda propiedad. Muy bien, la primera y segunda. Es decir, vamos a agarrar y vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener 2 elevado a la m por 2 por... Nosotros vamos a convertir 4, chicos, en base 2 para que sea más fácil de trabajar. Vamos a convertir como 2 al cuadrado y todo esto elevado a la m más n. Lo mismo aquí, 8 lo vamos a convertir en 2 al cubo, pero todo esto elevado a la m menos 1. Y aquí esto nos va a quedar, vamos a separar 2 elevado a la 2n por la propiedad 1 multiplicado por 2 elevado a la 3. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es aplicar la propiedad 3 de la potencia de otra potencia, porque nosotros sabemos que aunque esto sea un binomio, esto multiplicado por esto nos permite encontrar una potencia con una única base y con un único exponente. Entonces, 2m por 2. Y cuando nosotros multipliquemos 2 por un binomio, ustedes saben que se tiene que multiplicar miembro a miembro. Eso significa que va a ser por 2 elevado a la 2m más 2n. Ahí está. Estoy haciendo pasito a pasito, todavía no lo estoy separando para que vean. Lo propio en el denominador, potencia de una potencia, vamos a tener 2 elevado a la 3 por m menos 1 es 3 por m, 3m, 3 por menos 1, menos 1. Multiplicado por 2 elevado a la 2n por 2 al cubo. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es 12m por 2, vuelvo a copiar esto, y me acuerdo que tengo que separar estos exponentes por la propiedad 1 y escribir como 2 elevado a la 2m por 2 elevado a la 2n. Todo esto dividido. Y en este caso tengo que separar, pero ya no es una suma el exponente. Eso significa que hay otra propiedad. Como el exponente es una resta, la propiedad de donde ha salido esa resta tiene que haber sido el cociente. Eso significa que 2 elevado a la 3m menos 1 se puede expresar como el cociente de 2 elevado a la 3m, chicos, ahí está, dividido entre, aquí he multiplicado mal porque 3 por menos 1 es menos 3. 2 elevado a la 3, ¿ya? Ha habido aquí un error. Todo esto multiplicado por 2 elevado a la 2n y por 2 elevado a la 3. Ustedes tienen que siempre observar qué es lo que tienen y qué es lo que ya pueden ir simplificando. Como ustedes pueden ver que en el denominador hay un denominador que es 2 al cubo, pero en el numerador de esto hay 2 al cubo, yo puedo simplificar uno del numerador con uno del denominador. Entonces podemos simplificar. Fíjense que en el denominador nos va a quedar 2 elevado a la 3m por 2 elevado a la 2n. Y yo quiero observar si yo puedo tener aquí una potencia 3m y me puedo dar cuenta que si nosotros consideramos
directamente multiplicar estos dos elementos, ¿puedo hacerlo? Sí, porque la multiplicación es conmutativa, es asociativa. Yo puedo agarrar estos dos términos y multiplicar. Si multiplico esos dos términos, me voy a dar cuenta que voy a conseguir en el denominador 2m por 2 a la 2m, voy a conseguir 2 elevado a la m más 2m, 2 a la 3m, porque saben que se suman los exponentes. Multiplicado por 2 y multiplicado por 2 a la n. ¿Y para qué quise conseguir eso? Para poder simplificar con lo que me quedaba en el denominador, 2 elevado a la 3m por 2 elevado a la 2n. Eso significa que ahora nosotros podemos simplificar lo que ustedes pueden ver aquí. A ver qué se puede simplificar. Se puede simplificar. ¿Qué se puede simplificar, chicos? 2 elevado a la 3m. Ah, ya. Y también 2 elevado a la 2n. Miren, me he comido el 2, por eso estaba mirando. 2 elevado a la 3m con 2 elevado a la 3m y 2 elevado a la 2n con 2 elevado a la 2n, ¿no? Esto significa que el resultado final de este ejercicio es 2. De ahí salía ese 2, ¿no? Entonces, si todos han llegado a sacar el 2, muy bien, hemos aplicado bien las propiedades y estamos por buen camino. Muy bien, estos 3 ejercicios son los que he hecho esta mañana. Y adicionalmente, les voy a dar a ustedes, al igual que a sus compañeros de esta mañana, un formulario importante que necesito que lo mantengan en su cuaderno para que lo vayamos revisando, que son el formulario que significa de los productos notables. No de todos, porque, bueno, son hartos, de los más importantes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a añadir una página más. Aquí está, muy bien. Bien, dividamos nuestra página por la mitad. Ahí está. Tac. Y aquí cito, en esta parte, vamos a anotar cuáles son las principales fórmulas que nosotros utilizamos para resolver productos notables. Entonces, vamos a poner como título en nuestro cuaderno, productos notables. Ahora, un producto notable en álgebra es aquel producto que se puede resolver directamente o fácilmente con la aplicación de una fórmula. Por eso son fórmulas. Y los más importantes que nosotros tenemos y que vamos a utilizar seguido son los siguientes. Primero, el producto notable más conocido es pues la diferencia de cuadrados perfectos. Ustedes saben que si nosotros tenemos x más y multiplicado por x menos y, esto equivale a la diferencia de cuadrados perfectos. Muy bien. Luego está la suma o resta de cuadrados. Por ejemplo, tenemos la suma de cuadrados x más y al cuadrado, que generalmente se resuelve, equivale obviamente a x más y por x más y que normalmente se resuelve con el binomio de Newton, el trinomio de Pascal, el triángulo de Pascal, la pirámide de Pascal, eso que nosotros utilizábamos para saber los coeficientes. Pero a estas alturas, ustedes ya saben desarrollar este binomio de memoria. Es igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Al igual que una suma de cuadrados, nosotros podemos tener una resta de cuadrados. Y ya no voy a colocar aquí x menos y por x menos y, se presupone que es 2 veces multiplicado x menos y. Entonces, directamente vamos a notar que esto es el primero al cuadrado, y como es negativo, el primer signo es negativo, menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. También tenemos la diferencia de cubos perfectos o la suma de cubos perfectos, lo que nosotros conocemos como x al cubo menos y al cubo. Esta es la resta de cubos perfectos. Y esto se resuelve a través de la siguiente fórmula. X menos y
multiplicado por un trinomio que tiene que tener todos los términos positivos, que es el primero al cuadrado más el producto de xy más y al cuadrado. ¿Pero qué es xy? X menos y, x es la raíz cúbica exacta de x al cubo y y es la raíz cúbica de y al cubo. Por eso nosotros anotamos x menos y. Al igual que una diferencia de cubos perfectos, sí se puede resolver la suma de cubos perfectos, cuya fórmula va a ser igual x, en este caso, más y aquí vamos a tener x al cuadrado menos xy más y al cuadrado. Y esta es la fórmula del producto notable de la suma o resta de cubos perfectos. Pero también tenemos la suma de cubos o la resta de cubos, que sería x más y al cubo. Tienen que distinguir, tienen que ver la diferencia, y esto se resuelve también por el binomio de Newton. Es decir, el primer término al cubo más el triple producto del primer término al cuadrado, aparece ya el segundo término, más el triple producto del primer término a la unidad por y al cuadrado y más el último término al cubo. Entonces se resuelve también con el binomio de Newton. Y podemos tener la suma o resta también. Y la resta, la única diferencia es que tiene los mismos coeficientes y se intercalan los signos. Y con eso ya tenemos un formulario no completo, chicos, pero un formulario inicial muy interesante que nos va a servir para empezar a trabajar algebraicamente con las funciones. Y hasta aquí nosotros hemos hecho en clases. Ahora sí he sido un poco lenta porque estábamos nosotros estábamos estaba con lo de mis hijitos, pero hemos logrado terminar. Y a ver, Rodrigo, ya directa venía para la despedida. Bueno, voy a bajar esta clase, la he grabado y la voy a subir en YouTube para que la puedan ver. Les pido por favor a cada uno de ustedes que vuelvan a hacer los ejercicios, vuelvan a resolver los ejercicios que hemos hecho, porque son claves para que nosotros podamos aprender a trabajar. Es como un entrenamiento, como un trote para empezar a hacer el deporte. Entonces es muy importante manejar todas estas propiedades, ir recordando, y es la mejor manera de aprender es justamente haciendo este tipo de ejercicios. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Muy bien, pues chicos, entonces, de igual manera, esto yo lo guardo en PDFs, lo subo, chicos. Cada clase va a estar en el Classroom, su grabación, su PDF y su link. Por el momento lo tuvimos que hacer en este Meet, pero ya en la próxima clase arreglaré el problema de mi Teams porque no he podido entrar a mi Teams, entonces ha habido algún conflicto, entonces para no retrasar he dicho voy a dar la clase en Meet. Bueno, entonces conmigo nos vemos pues el lunes, algunos casos el martes, que ya vamos a empezar a ver el sistema de números reales. Si quieren ir avanzando, entren al canal de YouTube y vean un poco los videos de los axiomas de propiedad, de orden, de números reales que tengo ahí, para un poquito ya ir teniendo conocimiento de qué es lo que vamos a hacer la próxima semana. Bueno, espero que tengan un fin de semana bello, que disfruten, aprovechen que todavía no hay exámenes para pasear, pero ya desde dentro de unas 4 o 5 semanas ya van a tener que dedicarse todos a estudiar sus materias. Entonces, nos vemos la próxima semana y chao, chao conmigo.